Con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte, y al tercer día resucitaría. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió mirando a sus discípulos. Reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos recuerdan o cuántos han vivido el hecho de que a veces una autoridad, vamos a hablar de los papás, te castiga y te dice: no, no puedes ir, no vas a obtener lo que quieres, estás castigado? Y viene el otro papá, la otra parte, y te perdona. Porque a lo mejor es algo injusto o porque a lo mejor le sabes hacer muy bien la barba para obtener lo que quiero. Y esto pues obviamente pues después genera problemas en los matrimonios. Pero a veces como que se juega el papel del policía bueno y el policía malo, ¿no? El malo es el que siempre te está corrigiendo, te está castigando. Y el otro es el que condesciende y permite y perdona. Y pues de alguna manera pues a veces los hijos se salen con la suya, y más cuando los papás no se ponen de acuerdo cómo hacer ese proceso de formación en los hijos. Apaguen su celular, por favor. Bueno, el caso es que en este planteamiento siempre buscamos justicia. Ya sea porque yo creo que soy inocente, o ya sea porque me hago pato y sé que le puedo ver la cara a mi papá o a mi mamá. También se da, por ejemplo, cuando está el hermano o la hermana mayor y por alguna causa lo dejan, ¿no? O la dejan enfrente. Y pues ella o él castiga y dice no. Y entonces después llegan los papás. No, sí ve. Y dices: oye, pues entonces, ¿para qué me pones al frente? Si no me vas a respaldar, si no me vas a apoyar en lo que estoy haciendo. Claro, no les corresponde porque no son los papás. Y ahí es donde vemos una discrepancia muy fuerte, donde a veces los papás
ponen los hijos mayores a cuidar, pero pues ni es su papel y luego tampoco se les respalda. Esto, siempre repito, tiene que ver con la búsqueda de la justicia o de lo que nosotros creemos que merecemos y de cómo tienen que ser las cosas. Y por eso argumentamos, presentamos nuestro caso. Es que mi hermana empezó, es que ella me quitó, es que él agarró mis cosas, es que él me pegó primero. Y tratamos de argumentar con nuestras herramientas para decir, yo soy culpable, yo soy inocente, el culpable es el otro. Y este sentido de justicia lo buscamos en todos lados. Recuerdo una joven que quiero mucho, que trabaja aquí con nosotros en los teléfonos, y me cuenta su hermana que desde pequeña las primeras palabras que ella dijo no fue mamá, no fue papá, fue no es justo, no es justo. O sea, una luchadora social tremenda. No es justo, no es justo. Y decía, y a la fecha, a veces hasta me da miedo porque no es así como que lucha por lo que es justo o por lo que ella cree que está bien. Y así imagínense, cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia versión de justicia, lo que merezco. Yo no tengo por qué sufrir esto, yo no tengo que padecer esto. Incluso a nivel legal, al menos aquí en nuestro país, yo no soy de mucho de leyes. ¿Hay aquí algún abogado, algún licenciado, licenciada? A ver, cuando te dan un juicio y que tú no estás de acuerdo, apelas a la siguiente instancia, ¿sí, verdad? ¿Y cuál es la instancia última y más grande? ¿La Suprema Corte? Entonces, vamos a suponer que nos meten al bote y nos declaran culpables, pero tú no estás conforme, vas a la siguiente instancia, no sé cuántas instancias sean. 2. O sea, normalmente 2 y una extraordinaria. Entonces, o sea, tú no estás conforme y apelas y apelas y apelas. A veces esa apelación, con todo respeto del abogado, depende mucho de la lana que tengas para poderlo hacer. Pero siempre está uno buscando esa justicia. Y sabemos, al menos los que queremos vivir en la voluntad de Dios, sabemos que no siempre vamos a adquirir la justicia aquí. Hay gente que está sufriendo de manera injusta. Hay gente que lo ha perdido todo de manera injusta. Y hay gente que está perdiendo la vida de manera injusta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a nosotros? La diferencia es que nosotros sabemos de alguien que al final de cuentas es la justicia misma y es al que nosotros nos amparamos. Pero hay que entender que no siempre el fallo a nuestro favor será en esta vida. Si nosotros sabemos y confiamos, que es lo que nos presenta hoy la primera lectura, ¿quién está conmigo? ¿Quién me acompaña? ¿Quién sale a mi defensa? Entonces, mi actitud ante la injusticia, sí, tengo que seguir peleando, de acuerdo con las normativas, de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que nosotros sabemos que es correcto, pero no siempre vamos a obtener lo que queremos. Y esto aquí es donde muchos católicos no quieren entenderlo. No estoy hablando de un pasivismo, no estoy hablando de, bueno, pues esto me tocó, ya ni modo, me aguanto. No, hay que defender, sí, hay que hablar, sí, hay que pelear también, pero sabemos que no siempre se va a lograr. ¿Y cuál es la actitud? Fíjense qué interesante en esta primera lectura, qué es lo que nos presenta. Es del profeta Isaías. El profeta Isaías tiene varios pasajes del Mesías y lo presenta como el siervo doliente, el siervo que va a sufrir. Fíjense lo que dice. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha hecho oír su palabra. ¿Cuál es el primer elemento para enfrentar la injusticia? La escucha de la palabra. Porque si no, cada quien, como lo hacen los hijos, cuenta la versión de los hechos. No sé si pase aquí con las hermanitas, de que cuando se pelean, que no creo que se peleen, y llega la mamá, la primera que llegue a decir la versión es la que pesa más.
¿Verdad que sí? Y la mamá se deja llevar y ya no oye razones y luego se la suena parejo a la otra y cuando realmente a lo mejor ni siquiera se había dado así. Entonces, de alguna manera es esto. Nosotros también en este planteamiento tenemos que entender que lo más importante ante la injusticia es la escucha de la palabra. No porque siempre se va a hacer justicia aquí y ahora, sino porque nos va a dar las herramientas para saber actuar, para saber decidir. Y dice así: el Señor Dios me ha hecho oír su palabra y no he opuesto resistencia. Una de las cosas más difíciles es cambiar las cosas como yo quiero. Voy a darles carrilla, como nunca vienen, pues ni modo. ¿Qué pasa con estas monas preciosas cuando le dices, haz esto? Que nada más les falta rebuznar. ¿Por qué? Porque no quieren hacer las cosas de acuerdo a como mamá dice. Tienen que llegar a tal hora. Limpia tu cuarto. Pues van repasando todas las vocales a nivel del burro. Pero rebuznando. ¿Por qué? Porque no resistimos. Queremos hacer la justicia. Es porque no es justo que me pongas a hacer cuando yo puedo salir en TikTok. Cuando yo puedo estar saliendo con el novio. ¿Son novios? No, ya está ahí, para trabajar en ello. Yo quiero salir con el pretenso, yo quiero salir con mi amigo, yo quiero hacer esto. Y cada quien tiene su argumento. Y nos resistimos porque cada uno de nosotros vemos las cosas diferente. Y dice, no puse resistencia. ¿Qué pasa cuando las cosas no se dan como tú quieres? Y ya le has pedido a Dios y te opones, y el problema no es la resistencia, el problema es el enojo, es la violencia que a veces genera en tu corazón. De toda esta situación no se está atendiendo lo que yo quiero. Y nos presenta precisamente este planteamiento, no opuse resistencia, y luego viene la otra parte, ni me he rajado, bueno, no lo dice así, ni me he echado para atrás. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios muchas veces es saber cargar situaciones que no está en mi poder cambiar. Lo ideal sería que pudiéramos cambiar, pero yo pregunto, ¿has podido cambiar a tu marido? Pues a menos que lo cambies por otro, porque si no, nomás no va a cambiar. ¿Has podido cambiar el genio de tu hija o de tu hijo? No, ¿verdad? ¿Has podido cambiar a tu patrón que es una mula petatera? ¿Han podido cambiar al cura? Dice, eso quisiéramos por otro. O sea, hay cosas que podré, otras cosas no podré. Y a mí ya no depende de mí lo que yo pueda cambiar. Yo tengo que hacer todo lo que quede de mi parte para tratar de que se haga lo correcto, pero de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi querer, a mi sentir, a mi pensar, a lo que me gusta o a lo que me conviene. Entonces, no oponerme, no resistirme, ni tampoco sacarle la vuelta cuando venga el proceso de cargar una cruz. Y por eso dice más adelante, fíjense qué interesante, ofrecí la espalda a los que me golpeaban. O sea, ¿cómo enfrentamos la injusticia? Hay que luchar, hay que pelear, pero otras veces nos va a tocar aguantar. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a aguantar? No es lo mismo aguantar con Dios que aguantar sin Dios. El que aguanta sin Dios, nada más pónganse un espejo enfrente y vean la cara de riñón compungido que traen. Se la pasan quejando, renegando, molestándose, enojándose con medio mundo. ¿Por qué me pasa esto? A diferencia del que resiste con Dios. En primera no culpa a Dios. Ay, es que Dios me está... No. Entiende que en esta vida hay injusticia, hay situaciones donde el enemigo mete la pata y va a generar problema, va a generar confusión. Pero si nosotros no entendemos esto, entonces terminamos en esa confusión.
Dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, los que me tiraban la barba, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté el rostro de los insultos y de los salivazos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Yo pregunto, ¿él no tendría el poder para haber evitado todo eso? Cuando tú amas a alguien, ¿quieres que sufra o que no sufra? Levante la mano, ¿quién quiere que sus seres queridos sufran? No levante la mano las esposas, porque capaz que quieren eso para el marido. Pero normalmente cuando amas a alguien no quieres que sufra. Y tratas de evitar el sufrimiento a cualquier costo. Pero cuando tú entiendes que estamos en una batalla espiritual, que estamos luchando por algo, por la verdadera justicia, que se va a dar en el momento de la presencia de Dios, es cuando entonces entendemos lo que nos está invitando. Porque viene la otra parte que explica cómo el siervo doliente va a soportar todo esto. Y dice, pero el Señor me ayuda. ¿Qué es lo que hace? Me ayuda. ¿Cuál es la ayuda? ¿Que me va a quitar el problema, que me va a solucionar o me va a dar la fuerza espiritual para poder mantenerme firme? Porque muchas veces por evitar el mal salimos algo peor. Hay un refrán que me gusta decir mucho: salgo de Guatemala para entrar a Guatepeor. Con todo mi respeto a mis hermanos de Guatemala. ¿Por qué? Porque uno evita un problema y lo quiere arreglar a su manera y a veces las cosas se complican. Pero cuando dice el Señor me ayuda, quiere decir que Él toma mi caso. Quiere decir que Él es mi defensor y en Él se va a manifestar la verdadera justicia. No a mi manera, no cuando yo quiero. Yo voy a aprender a escuchar y a obedecer. Y por eso el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. ¿Cuál es el primer problema que sucede ante una injusticia? La confusión en tu mente. ¿Por qué me pasa esto? Tratas tú de analizar y cuestionar por qué. Cuando te dicen tienes una enfermedad incurable y te queda poco tiempo de vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me manda esto? O cuando alguien te traiciona, o cuando alguien te roba. O cuando se da una situación donde todo el mundo entra en shock. La doctrina del pánico, en donde genera un pánico generalizado y las personas están en shock y que son más fácil manejables. Tú lo que les digas lo van a hacer porque no saben qué hacer, están confundidos. Vámonos a un ejemplo. La famosa pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Todo mundo con miedo. Con decirse que hasta se peleaban por el papel del baño. O sea, ¿hasta dónde llega la estupidez de pelearnos por papel del baño en un proceso en donde había una contingencia? Yo como médico, déjenme decirles, yo mensamente caí, porque recuerdo que habían dicho, no, cuando llegues del mandado, tienes que desinfectar todo para después meterlo a tu... Pues, yo en ese tiempo vivía todavía mi mamá y cuando empezó todo, pues le dije, mamá, tú no salgas, yo te llevo tu despensa. Él le compraba todo y llegaba aquí, lo lavaba, lo desinfectaba, le ponía y ya se lo entregaba. Y después me puse a pensar, realmente eso no sirve de nada. Pero por menso y por el miedo que generó, como digo a veces, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Nos vieron la cara. Y así en muchas circunstancias. Yo recuerdo el día del terremoto de 1985 que me tocó estar allá en la Ciudad de México. Cuando yo pasando por el edificio del Nuevo León, personas que lograron salir o salieron todas golpeadas. Y cuando tú las sacabas, estaban en shock. Y tú podías llevarlas y hacer con ellas lo que querías. Obviamente, si estás ahí es para ayudar, pero no faltó quien se aprovechó. Pero en un momento de dolor, de injusticia, lo que primero llega a tu mente es la confusión. O después de darte un golpazo en la cabeza. Cuando alguien se golpea y medio se desmaya o se desmaya,
Una de las cosas que yo hacía en el área de urgencias cuando esto sucedía, yo le preguntaba, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Qué día es hoy? Y si iba un familiar, ¿quién es él? ¿Quién es el presidente del país? Y si no sabía ninguna, este compadre estaba más ido para allá. ¿Por qué? Por el fregadazo que se dio. Estaba en shock, estaba confundido, estaba atarantado. Entonces el problema es que muchas veces en las injusticias que vivimos, en el dolor que padecemos, en la enfermedad, entramos en shock. Y entonces viene cualquiera y te dice, mira, te hicieron brujería, ve que te hagan una limpia o haz esto para que se te ayude. Y pues tú de menso te dejas guiar. Por eso dice, el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Al final de todo saldrá la verdad. Al final de todo saldrá la justicia. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Hay que luchar por ella, hay que defenderla y hay que entregar todo lo que sea. Pero al final de cuentas, tenemos la última instancia que siempre va a estar a nuestro favor: el juicio de Dios, el dictamen de Dios. Y ahí eso es lo que sostiene al verdadero cristiano. Porque aunque a los ojos del mundo quedes como un malo, tu conciencia estará tranquila porque estás haciendo lo correcto. Hoy en día defender la verdad, hoy en día defender la vida, defender la familia, está siendo atacado. Y ahora con esto de la inteligencia artificial da más miedo. Yo no sé si ustedes sepan, pero esto de la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Porque pueden hacer una figura exactamente igual a ti, haciendo que digas cosas y haciendo cosas que no son tuyas. Y a mí me mandaron un video y yo dije, wow, ¿saben lo que está sucediendo en Estados Unidos? Están corriendo las carreras para elegir presidente entre estos dos personajes, la Kamala Harris y Donald Trump. Y pues se atacaron en el debate presidencial y todo, ¿no? Yo ni lo vi. Pero me mandaron un video, haz de cuenta, Donald Trump y esta señora, agarrados de la mano y besándose. Y tú los ves y dices, es verdad. Y no, simplemente es inteligencia artificial. Entonces ya no se sabe aquí, que lo que ves, no te creas todo lo que te presentan. Hoy en día va a ser cada vez más difícil creer lo que se ve en los medios. Pero lo interesante es, dice, cercano está de mí el que me hace justicia. Por eso el católico que vive una injusticia, que lucha para quitarla, que lucha para hacer la verdad, que lucha para defender la vida, no lo hace solo. Y aunque sabe que a lo mejor no logra, el que está con él, que es Dios, es lo que lo sostiene. Es el que le permite mantenerse firme. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? ¿Quién es el único que puede juzgar? El que tiene el poder de salvar. Ni tú ni yo tenemos ese poder. Entonces, mi última instancia de juicio tiene que ser agradar a Dios. Porque si yo por miedo a lo que digan los demás agrado a este grupo, o agrado a este, o agrado al otro, al final de cuentas eso me van a aceptar. Pero el juicio final, la última instancia, es cuando estemos delante de Dios. Por eso no es tan fácil entender lo que significa dejarnos guiar por Dios. Por eso en el planteamiento que nos hace el Evangelio el día de hoy es muy interesante. Jesús va caminando con sus discípulos, con los apóstoles, y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que un profeta. Y Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro,
que va a ser iluminado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: ok, calladitos, no lo digan a nadie. Y viene la primera forma contradictoria para hacer justicia. Jesús anuncia su pasión, anuncia lo que va a padecer, anuncia lo que va a sufrir. Humanamente Pedro le dice: no, esto no te pasa. Es lo que hacemos todos. Cuando alguien ve sufrir a un ser querido, le quiere ayudar, le quiere quitar el sufrimiento. Pedro está hablando a manera humana para decir: yo te voy a decir cómo hacer las cosas. No quiero que sufras, o no quiero sufrir yo. Yo soy cirujano, hace más de 30 años que no hago una cirugía. Pero imagínense que estuviera yo practicando la medicina y que tengo que operar a Alejandra, así como está toda. Y ella me dice: bueno, padre, me va a operar, pero yo le voy a decir cómo me opere. ¿Suena lógico? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo ella me va a decir a mí? En primera, va a estar toda noqueada. Segunda, pues no sabe nada de anatomía, ni de fisiología, ni nada, ni mucho menos de la enfermedad. Entonces el problema es este: Pedro se comporta como Satanás. Satanás en hebreo significa el que se opone, el que desvía del camino de la justicia. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. ¿Cuál es nuestro juicio? Yo no quiero sufrir, yo no quiero padecer, yo quiero estar bien, yo quiero tener esto, yo no quiero perder esto. Pero cuando aprendemos a actuar en función de lo que Dios nos pide, entonces nuestra última instancia de seguridad es Dios. Confiamos en Él. El problema aquí es: ¿cuántos de ustedes confían en Dios? ¿O cuánto le queremos decir a Dios? Se adelanta a Jesús y le dice: no, ese no es el camino que debes de seguir. Yo te voy a decir: tú no puedes sufrir, tú no debes de padecer. Por eso Jesús le dice: Satanás, apártate. Y fíjense que se acababa de sacar un premio cuando dijo: tú eres el Mesías. Esto también nos da a entender con qué facilidad los hombres podemos decir, sí, una cosa que es de Dios, y de repente ya no estar en la misma línea de Dios. Hoy la palabra de Dios nos invita a empezar a trabajar con las obras. Y esas obras se sostienen en hacer la voluntad de Dios y prepararnos para enfrentar la injusticia, para enfrentar el dolor, para enfrentar la persecución y a veces los problemas cotidianos que se dan día con día, la enfermedad de un ser querido, la muerte de un ser querido, el daño que se le hace a un ser querido. Eso es el pan nuestro de cada día. No quiero ser fatalista, no todo es malo, pero tenemos que estar preparados para que no nos confunda y en esa confusión, por miedo al dolor o por el mismo dolor, vayamos a entregar nuestra alma haciendo una limpia, a que nos hagan una operación espiritual con el Reiki, a practicar la yoga y tantas acciones que no nos ayudan. Entonces, esto nos habla precisamente que si el Señor Él toma el camino, que es un camino de sacrificio, de amor por nosotros, tú confías en Él para que te muestre el camino en medio de tu dolor, en medio de tus problemas, o te vas a adelantar como Pedro y te conviertes en Satanás. No, Señor, yo no quiero padecer. No, Señor, yo no quiero sufrir. Yo no, Señor, mejor dame lo que yo te pido. Vean la gran diferencia entre una persona que confía en Dios y una persona que le ordena a Dios lo que tiene que hacer. Y a veces no se lo ordenamos, pero nos enojamos o dejamos de rezar o dejamos de buscar porque Dios no me está haciendo caso. Hagamos un momento de silencio.
Nuestro trabajo empieza con la justicia en la caridad. Si tú eres justo al ver la necesidad del otro, aprenderás a caminar en la justicia. La segunda lectura nos habla, Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te muestro con mis obras mi fe. Y así como estamos, vamos a entregarle a Dios todas esas obras que traemos, todos esos problemas. Algunas de ellas tú te los provocaste por tu manera de vivir, por tu manera de actuar. Otros tal vez te los hayan provocado. Otros tal vez sean directamente ataques de Satanás. Nuestro caminar no es un camino de rosas, es una batalla espiritual, en donde tengo que empezar por la caridad. Esa es la verdadera justicia, eso es lo que me va a abrir las puertas, el amor a Dios, que se traduce en el amor a mi prójimo. Santiago nos dice que alguna persona, algún hermano carece de ropa y de alimento. Tú lo ves y nada más le dices que Dios te bendiga, pudiéndolo ayudar. Tenemos que trabajar en la justicia, dar a cada quien lo que se merece. Y lo que se merece el otro no es por las acciones que haya hecho, es lo que Dios ha hecho por ti y sigue haciendo. La caridad, el perdón, el amor, el servicio al prójimo, incluyendo nuestros enemigos. Recuerden que Él no se opuso, no se quitó el rostro a los escupitajos. La espalda fue golpeada y literalmente eso le pasó. Pero Él tenía que abrir el camino en medio de la injusticia a través de su sacrificio. Nosotros tenemos que presentarle a Dios esto que tanto nos preocupa, el dolor que traemos, que a veces nos ha confundido tanto, porque tal vez tenemos años pidiéndole a Dios la sanación, la solución del problema, y no me lo concede. Si no sabes que Él camina contigo, si no sabes que Él al final de todo es el que tiene la última palabra, seremos presa fácil de Satanás. Y así como Pedro, decirle qué es lo que tiene que hacer. Por eso, cada uno en su corazón sabe lo que viene cargando, sabe lo que viene sufriendo, pero también lo que quiere hacer. Veo a las jovencitas o a los jóvenes queriendo hacer una vida en la escuela, una vida en una relación de novios, de matrimonio. Si no te dejas guiar por Él, tus decisiones serán injustas para ti, para tu pareja y para tus hijos. Entreguemos pues a Dios lo que hay en nuestro corazón, lo que aquello que nos preocupa, nos angustia, nos duele. Y hagamos nuestras las palabras del profeta cuando dice: el Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Y aunque el mundo me condene, aunque mi familia, mis amigos, el último que tiene la palabra es el Señor. Por eso pidámosle perdón por todas las veces que hemos dañado, que hemos condenado, que hemos herido
a las personas con nuestras acciones. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, me presento ante ti me presento ante ti como una persona como una persona confundida, confundida, herida, herida, lastimada lastimada por mis pecados por mis pecados y los pecados de los demás, y los pecados de los demás, que me han llevado a tomar decisiones, que me han llevado a tomar decisiones, que me han alejado que me han alejado y he alejado a otros y he alejado a otro de tu camino, de tu camino, porque no he entendido porque no entendí, que si tengo que cargar una cruz, porque si tengo que cargar una cruz, tú estás conmigo. tú estás conmigo. No quiero seguir tomando la actitud No quiero seguir tomando la actitud de Pedro, de Pedro, de quererte decir de quererte decir lo que tienes que hacer, de qué tienes que hacer, y menos en las cosas de mi vida. y menos en las cosas de mí. Yo te las presento Yo te las presento y te pido por ellas, y te pido por ellas, pero al final de cuentas pero al final de cuentas me abandono a tu divina voluntad. me abandono a tu divina voluntad. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono yo perdono a todas las personas a todas las personas que a lo largo de mi vida, que a lo largo de mi vida, con sus palabras, con sus palabras, con sus acciones, con sus acciones, me han dañado, me han dañado, me han lastimado, me han lastimado, me han ofendido me han ofendido y me han llevado a la confusión y me han llevado a la confusión y a la toma de decisiones equivocadas y a la toma de decisiones equivocadas que me han llevado a más problemas que me han llevado a más y problemas alejarme de tu voluntad. y alejarme de tu voluntad. Señor Jesús, Señor Jesús, yo perdono yo perdono a las personas a las personas que debieron de haberme llevado que debieron de haberme por el llevado camino de la justicia, por el camino de la justicia, del amor y del servicio, del amor y del servicio, pero no me lo enseñaron. pero no me lo enseñaron. Por ignorancia, Por ignorancia, porque estaban en pecado porque estaban en pecado, o porque tenían la intención porque tenían la intención de decirte a ti cómo hacer las cosas. de decirte a ti cómo hacer las cosas. Yo perdono a mis padres Yo perdono a mis padres por sus errores, por sus errores, por sus mentiras, por sus mentiras, por sus pecados, por sus pecados, por sus vicios, por sus vicios, por sus pleitos, por sus pleitos, por el abandono, por el abandono, por todo aquello por todo aquello que de manera consciente o inconsciente que de manera consciente o inconsciente dañaron mi mente, dañaron mi vida, dañaron mi corazón, dañaron mi corazón, mi alma y mi cuerpo, mi alma y mi cuerpo, e hicieron que mi cruz hicieron que mi cruz fuera pesada fueran e presas, imposible de mover, imposible de mover, llevándome a probar llevándome a probar las soluciones del mundo, las soluciones de del la mundo, carne de la carne y del demonio. y del demonio. Yo perdono Yo a perdono mis padres, mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, abuelos, abuelos, tíos y primos, tíos, por primos, todas estas veces por todas estas veces que me lastimaron, que me lastimaron, que me dañaron, que me dañaron, a mis amigos, a mis amigos, a mis enemigos, a mis enemigos, a mi pareja sentimental a mis parejas que sentimentales tanto daño me ha hecho. que tanto daño me han. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. A mi familia política, A mi familia política, yo les perdono yo les perdono de todo este daño, de todo este de toda esta injusticia de toda esta injusticia que me han hecho pasar. que me han hecho pasar. Y yo pido perdón Y yo pido perdón a todos aquellos a todos aquellos que con mis palabras, que con mis palabras, mis acciones mis acciones y mi propio sentido de justicia en mi propio sentido de justicia han dañado, han dañado, han lastimado, han lastimado, han dejado confundidos han dejado confundir los corazones, los corazones, las mentes, las mentes, las almas las almas y los cuerpos y los cuerpos de aquellas de personas aquellas personas que yo he lastimado, que yo he lastimado, que yo he herido,
que yo he herido. Pido perdón a mis padres, Pido perdón a mis padres, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis a hermanos, mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos. tíos y primos. Les pido perdón Les pido en perdón el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. A mis amigos y enemigos, A mis amigos y enemigos, a mis compañeros de escuela y del trabajo, a mis compañeros de escuela y de trabajo, a mi pareja sentimental, a mi pareja sentimental, a mi familia política, a mi familia política, a mis hijos. a mis hijos. Yo les pido perdón Yo les pido perdón por querer hacer la voluntad por querer hacer la voluntad de mi mente, de mi mente, de mi corazón, de mi corazón, de mi entendimiento de mi entendimiento y apartarlos y apartarlos de la voluntad de Dios. de la voluntad de Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, libéranos, libéranos, sánanos sánanos y ayúdanos a entender y ayúdanos a entender que tú caminas con nosotros, que tú caminas con nosotros, que tú tendrás la última palabra que tú tendrás la última palabra en el juicio final. en el juicio final. Por eso yo debo de buscar Por eso yo debo de buscar de agradarte solo a ti. de agradarte solo a ti. Y por eso también te pido, Por eso también te pido, por todo lo que estoy padeciendo en mi cuerpo, por todo lo que estoy padeciendo que en mi me ha cuerpo, llevado muchas veces que me ha llevado muchas veces a la confusión, a la confusión, al miedo al miedo o la enfermedad o a la que enfermedad está padeciendo que está padeciendo mis seres queridos. que mis seres queridos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, desciende y desciende reclama mi cuerpo y reclama mi que cuerpo fue consagrado a ti en el bautismo, que fue consagrado a ti en el bautismo, llenando mi todo y mi ser, llenando mi todo y mi ser, desde la parte superior de mi cabeza desde la parte superior de mi hasta cabeza la parte inferior de mis pies. hasta la parte inferior de mis pies. Llena mis facultades Llena mis facultades con tu presencia, con tu presencia, mis sentidos, mis sentidos, mi memoria, mi memoria, mi imaginación, mi imaginación, mi poder cogitativo, mi poder del sentido común, poder del sentido mi común, intelecto, mi intelecto, mi humana voluntad, mi humana voluntad, mis apetitos. mis apetitos. Habita en todos los aspectos de mi cuerpo, Habita en todos los aspectos de mi cuerpo, de mi alma, de mi alma, sin dejar ningún lugar, sin dejar ningún lugar, sin llenar, sin llenar, cerrando puertas, cerrando puertas, cuevas cuevas o portales a los demonios, o portales a los demonios, llevándolos al pie de la cruz llevándolos al pie de la cruz de mi Señor de mi Jesucristo, Señor Jesucristo, para que no vuelvan nunca más. para que no vuelva nunca más. Cúrame, Señor, Cúrame, Señor, de todas las heridas de todas las heridas que vengo cargando. que vengo sanando. Y aquí cada uno piense en las heridas de su infancia, de su niñez, de su juventud, de su vida adulta, de su vida ya de la tercera edad. Heridas conscientes o inconscientes que recibiste por las palabras, las acciones de esas personas. Y decimos, Señor Jesús, Señor Jesús, cúrame de estas heridas, cúrame de estas heridas. en el nombre del Padre, En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, y del Espíritu y Santo. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, Padre Celestial, te pido te pido que tu amor fluya sobre mí, que tu amor fluya sobre mí. y diga cada quien su nombre. Jorge Eduardo. Ya. Que la sangre de Cristo Que la sangre de Cristo cubra todas las heridas cubra todas las heridas y restaure la totalidad y la vida. y restaure la totalidad y vida. Que el fuego del corazón Que el fuego del de corazón Nuestra Señora, de Nuestra Señora, la Virgen María, la Virgen María, ciegue a Satanás, ciega a Satanás, para que entre mi persona para que mi persona me unja con el poder del Espíritu Santo me unja con el poder del Espíritu y Santo ciegue completamente a Satanás. y ciegue completamente a Satanás. Que San José envuelva mi persona Que San José envuelva mi persona con bendiciones y paz, con bendiciones y paz. en el nombre del Padre Con el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Y con sus ojos cerrados, pongan sus manos en su pecho. Voy a hacer sobre ustedes esta oración. En el nombre de Jesucristo y con el poder de su sacerdocio, yo ato en la sangre de Jesús todos los trucos, artimañas, lazos, tentáculos, raíces, apegos y atenuaciones que Satanás y todos sus demonios hayan hecho sobre ustedes. Y les ordeno en el nombre de Jesús que sean eliminados ahora y completamente y en su totalidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quítalos ahora mismo. Con la espada de San Miguel, la espada de Nuestra Señora y la espada de la cruz de nuestro Señor, por el poder de la Santa Iglesia, aísle a todos los demonios unos de otros, para que no puedan fortalecerse unos a otros, para permanecer aquí, entrar o regresar. Y yo corto y rompo cualquier vínculo adjunto que tenga cada uno de ustedes con algún espíritu, demonio, opresión, con toda brujería, hechicería, magia, espiritismo, espiritualismo, evocación de muertos, limpias, ouija, masonería, gnosticismo, adivinación, premonición, todo aquello que es opuesto a Dios. Por encima de la persona, en el nombre de Jesús, ser roto. Delante de la persona, en el nombre de Jesús, ser roto. Detrás de la persona, en el nombre de Jesús, ser roto. A la derecha de la persona, en el nombre de Jesús, ser roto. A la izquierda de la persona, en el nombre de Jesús, ser roto. Debajo de la persona, en el nombre de Jesús, ser roto. Ato este muro que está alrededor del corazón de cada uno de ustedes en la sangre de Jesús y lo rompo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie.